La vuelta a lo analógico parecía la solución perfecta para escapar de estar crónicamente online, y además era la tendencia en la que más esperanzas tenía. Y no es que este 2026 no haya funcionado, es todavía peor. Se ha convertido en consumismo puro y duro. Hemos acabado llenando bolsas de libretas, puzzles, Wallmans, y no nos ha quitado esa sensación de vacío que nos deja estar todo el día con el móvil. Todo esto lo hacemos porque de verdad necesitamos escapar de estar crónicamente online, como sea. Y estaba claro que la vuelta a lo analógico iba a continuar creciendo este 2026. Y así fue. En 2026 el movimiento de la vuelta al analógico se ha materializado de diferentes maneras, pero si me quedo con uno solo, tengo que escoger el que lo ha hecho explotar y lo ha hecho llegar al mainstream de la manera más exagerada posible. Es decir, el analog bag. El bolso analógico. El analog bag no es más que tener un bolso lleno de objetos analógicos. Metes en una tote bag libros, 2 libretas, una Game Boy, un Discman, 4 plumas. Coges tu bolsa y se acabó el estar pegado a tu iPhone, en teoría. Y sí, suena apetecible, y de hecho aquí en este punto necesito ser sincero contigo. Yo también he querido muy fuerte que esta tendencia funcionara, y es que estar offline resuena conmigo, y también creí que comprar objetos analógicos me ayudaría a alejarme del scroll infinito. Y en mi caso, no es que lo tenga todo guardado en una tote bag, pero sí he acabado comprando un montón de cosas. No quiero hacer mucho foco en los objetos porque justo el vídeo va de lo contrario, pero simplemente para que veáis que yo también he pecado. Esto es lo más básico. Libretas de bolsillo A6, un montón. 4 plumas, solo necesitas una cámara analógica, un mini ebook, open source, sin internet, un iPod de 2005 que ni siquiera he cargado, 0% worthy. Y esto es un poco todo lo que tengo, pero hubo un momento en el que decidí parar porque estaba a un clic de comprarme una libreta con una funda de cuero a 50 euros y que obviamente no necesito. Honestamente, no me arrepiento del 100% de las cosas que me he comprado, porque sí que muchas de estas cosas que os he enseñado me han sacado mucho tiempo de estar online. Y es que de verdad creo que la vuelta al analógico es una respuesta sana a la vida digital en exceso que llevamos, pero no como vamos a ver ahora, no en forma de What's in my analog bag. El bolso analógico llegó a redes por primera vez de manos de la influencer Sis Campbell, no sé si lo he pronunciado bien, con el formato ¿qué hay en mi bolso?, pero versión analógica. This is an analog bag. This is what I use to stay off my phone and add the fanciful 10%. Here's some ideas if you need to start. Crossword is so fun to pull out at like a coffee shop in lieu of... La influencer en cuestión creó una serie en la que actualiza su bolso cada mes con cosas que compra. Te las enseña, te hace review, por ejemplo, What's in my analog bag en junio, o What's in my analog bag para ir a la playa. A la audiencia le encantó y ahora está en todas partes. La ironía en todo esto es bastante evidente. Entras en internet para ver vídeos sobre actividades que te alejan de estar online y acabas entrando en Amazon para comprar 15 objetos que supuestamente usarás fuera de internet. La ironía está servida. El problema es que el What's in my analog bag, este formato, convierte el movimiento anti-online, convierte el movimiento de la vuelta a lo analógico en una estética a seguir en redes. Además, con una dinámica y una estrategia de contenido que ya sabemos que funciona. Un influencer te enseña su bolso analógico, mi bolso analógico tiene todo esto, cómpralo para ser esa persona que está offline. Te dejo la lista de afiliado que tengo en la cual cobro comisión de todos los objetos aquí abajo. El What's in my analog bag es el ejemplo perfecto de cómo hasta las tendencias más contraculturales son capitalizadas por el sistema de consumo y por las plataformas. Y es que sí, tristemente, el movimiento analógico también ha sido absorbido por el sistema, repitiendo un patrón que ya lo hemos visto con, por ejemplo, el mindfulness, el minimalismo, el zero waste. O sea, es un patrón
que se repite más de lo que nos gustaría y que absorbe estos movimientos contraculturales y los vacía de significado y los convierte en consumismo. Pero, ¿cómo lo hacen y por qué caemos siempre? Quédate, te lo explico. Primero, hay una idea genuina que casi siempre nace de una necesidad o de una tensión real. Alguien quiere comer mejor, alguien quiere vivir con menos, alguien quiere socializar más, alguien quiere cambiar algo que está mal. Entonces esa persona comparte su idea de una manera vulnerable y conecta con gente que siente lo mismo. Lo que ocurre después es que ese grupo o comunidad crece y alguna marca o influencer detecta la oportunidad de mercado. Y aquí es donde convierten la idea inicial en estética o core. Necesitan convertirlo en algo que lo puedan monetizar. Y al final esta idea la traducen en una lista de objetos que supuestamente debes comprar si quieres pertenecer a ese movimiento. Por supuesto, esto es un plan éticamente, digámoslo, debatible, pero no podemos negar que es una estrategia que funciona. Yo no soy quien vaya a defender esto, por supuesto, pero es importante saber qué es lo que hay. Y si nos resulta tan fácil caer es porque el patrón responde a una verdad fundamental en nuestra generación. Hemos perdido la habilidad de crear una identidad propia dentro de un mundo con tantos estímulos y tanto ruido, así que intentamos construir nuestra identidad comprando objetos. Es así de simple. Construimos identidad comprándonos cosas. Y en este caso, cuando estamos comprando la bolsa analógica, el bolso analógico, como queráis llamarlo, no estamos comprando una bolsa llena de cosas analógicas. Estamos comprando la idea de ser alguien lo suficientemente consciente y valiente para estar alejado del mainstream, para estar alejado del mundo digital, para dejar de ser adicto a las redes, para dejar de estar todo el día con el móvil. Y por supuesto que queremos ser esa persona, por lo menos yo, no te voy a mentir. Pero es importante comprender que comprar objetos no nos va a hacer ser esa persona, como mucho solo nos va a hacer parecerlo. Para tener un cambio de identidad real, necesitamos cambiar nosotros mismos. Es algo mucho más profundo. Tienes que cambiar tu día a día, tienes que cambiar cómo piensas. No vale con comprarte una bolsa. Y es por este mismo motivo, porque hemos perdido la habilidad de tener nuestra propia identidad o construirla, que el contenido que triunfa sobre la vuelta a lo analógico no es el que habla maravillas de su librería de barrio, que le ha descubierto un montón de libros maravillosos, o ni siquiera es el de la persona que te comenta cómo volver a escribir a mano ha cambiado su mentalidad y su día a día y te implora por favor que cojas cualquier libreta que tengas en casa y que empieces a escribir. No, no es ese tipo de contenido. El contenido que triunfa es el que te da la lista de cosas que comprar para ser esa persona en la que te quieres convertir. Es una estrategia de contenido muy potente que parece que te dé una solución a un problema real. Pero al final del día, estas tendencias o formatos como el What's in my analog bag consiguen que el movimiento se vacíe de significado y se convierta en ventas. Consiguen que la necesidad inicial sigue estando ahí, sin resolver. Todos seguimos necesitando estar menos online, queremos estar más offline. La única diferencia es que ahora mismo tenemos una bolsa llena de cosas en el perchero. Y es por ese motivo por el que la vuelta a lo analógico no está llegando a funcionar como me hubiera encantado que funcionara. No ya solo por la parte de nostalgia o de romanticismo, sino porque como sociedad necesitamos descansar un poco de estar online, 100%. Esto es innegable. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo un poco más, aunque voy a entrar en una parte un poco más profunda, voy a ir un poco más allá. Pero de verdad, quédate que es interesante. En 2025, cuando empecé a escribir de esto, era porque
ya había llegado a mi límite y empecé a tomar medidas y intentar cosas nuevas. Así que una de las primeras cosas que intenté para estar más tiempo offline fue una especie de detox de dopamina por las mañanas. Se trataba de estar las primeras horas del día sin música, sin móvil, sin ningún estímulo. Simplemente hacer las tareas que tengas que hacer en silencio y ya está, sin entretenimiento. Al principio todo esto era extraño y tenía una sensación nueva, pero que a la vez me costaba. No sabía por qué, pero era incómodo, la verdad. Y después de unos días me di cuenta de que lo más difícil era estar en silencio. Era lo que más me costaba, era lo que más incómodo me estaba pareciendo. Te tienes que enfrentar a tus pensamientos, a lo lento, al aburrimiento, a la ausencia de dopamina, de estímulos. Dejar el móvil, los estímulos y las distracciones a un lado es duro. Es así, es duro. Y no estamos acostumbrados. Y creo que inconscientemente estar offline nos da miedo. Y es que aquí tengo una opinión, tengo un take, que no sé si la compartís, pero es que creo que el bolso analógico y el móvil no son tan diferentes. Uno cabe en el bolsillo, el otro cabe en una mochila, de hecho es una mochila, pero ambos te dan contenido, te dan ruido, te dan sonido, te dan entretenimiento para rellenar el tiempo con algo que nos permita no pensar. Y por supuesto que estamos agotados de la vida online, eso es innegable, pero muy a mi pesar, creo que una bolsa llena de cosas nuevas no va a arreglarlo. Y aquí mi propuesta y lo que intento hacer tanto en mi vida como cuando trabajo con marcas es buscar experiencias en el mundo real, socializando con personas al lado. Creo que la habilidad de socializar en persona es lo que realmente echamos de menos y es lo que nos sacará de este momento crónico online. Volver a juntarnos todos en persona, a hacer cosas en la vida real es la solución. Y quiero cerrar este vídeo diciendo dos cosas. La primera, y es importante, es que creo que a veces nos olvidamos de algo. El móvil es una herramienta súper útil. En mi caso me permite tomar notas, tener un calendario, grabar vídeos. Estoy grabando esto para YouTube con el iPhone. Tener reuniones online en una cafetería, viajar, hablar con mi madre. La responsabilidad de cómo usar la tecnología que tenemos en gran parte recae sobre uno mismo. Y sí, por supuesto, las redes sociales no nos lo ponen fácil, están diseñadas para tenernos dentro el máximo tiempo posible, están diseñadas para ser adictivas, pero como tantas otras cosas que hay en el mundo y no las hacemos cada día 6 horas seguidas. Esa es la primera. Y la segunda es que intentar estar offline sigue siendo una maravillosa idea y espero que acabe integrándose en la sociedad como sea. Salir de casa sin el móvil, escribir en papel, leer un libro en un parque, quedar con amigos, caminar sin auriculares. Todo eso es sano y deberíamos intentar hacerlo mucho más. Pero si quiero que os quedéis con algo de este vídeo, sobre todo es que no necesitáis compraros nada para ser mejores, peores o diferentes de lo que erais antes. La identidad no depende de comprar objetos. Y con esto ya me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te leo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.